Bueno, la idea de hoy, lo que me pidió Luis, que hablemos un poquito de, un segundo, ¿ah? De generalidades, historia rápidamente, los diuréticos, definición, sitio de acción, poder diurético, resistencia diurética, ventajas de las combinaciones, indicaciones y efectos adversos. Va a ser una maratón, vamos a pasar rápida algunas diapositivas, ya que es poco el tiempo, pero bueno, por lo menos que después hacemos para que tengan tiempo para las preguntas. La idea de la historia de los diuréticos, fíjense que estuve revisando un poco interesante, ya desde la época de Hipócrates, en el año entre 370 y 460 a.C., ya se usaba el efecto diurético del hinojo y del espárrago. En el año 157 Galeno comenzó a utilizar el perejil como diurético. Luego, Paracelso en 1553 utilizó el cloruro de mercurio, que vio que tenía acción antisifilítica y también vio que tenía efecto diurético. Luego aparecieron, eh, luego aparecieron en el 1789, Whiting comenzó a utilizar las hojas de digital, que también observó que tenía efecto diurético. Swingler en 1895 observó que la cafeína tenía efecto diurético. Luego vinieron las sulfas. eh, un segundo. Luego vinieron las sulfas, finalmente en 1954 eliminó la grasa carbónica como la acetazolamida. En 1957 vinieron las tiacidas, la clorotradidona, que esto cambió el escenario del tratamiento del edema, en el cual vieron que con la clortalidona tenía un potente efecto directo, igual que con la hidroclorotiazida. En 1959 apareció la furosemida, que ahí tienen la fórmula de la furosemida. En 1990 aparecieron, se descubrió las acuaporinas, que son canales proteicos que se ubican en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, y empezaron a utilizarse diuréticos que bloqueaban estas acuaporinas, el receptor de la acuaporina, que son los baptanes. Que en la actualidad en la Argentina ya hay un protocolo, hay ciertos pacientes que pueden ingresar, el problema es que no autorizan las horas sociales, pero se ha demostrado que en la poliquistosis adquirida del adulto, con enfermedad renal crónica progresiva en estadio 1 y 3, podrían ser útiles porque disminuyen la progresión de líquido dentro de los quistes, disminuyen la progresión ¿cómo se llama?, de la enfermedad renal crónica. Ahora vamos a hablar de definición de qué son los diuréticos. Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo. Son fármacos que aumentan la excreción renal de sodio y de agua, o sea, son natriuréticos y acuaréticos. La clasificación tenemos acá los proximales, que son los que actúan en el túbulo contorneado proximal, como el manitol, la acetazolamida y la metolazona. El manitol habitualmente lo que es una, digamos, una sustancia que tiene un buen fuerte poder osmótico, que no se reabsorbe y actúa por aumento de la osmolaridad intratubular, lo mismo que ocurre en la diuresis postobstructiva. Cuando uno tiene altas cantidades de urea dentro del túbulo, produce una diuresis osmótica. El manitol generalmente se usa habitualmente en la hemorragia cerebral, edema cerebral con desplazamiento de la línea media. Y uno debe tener cuidado en la injuria renal aguda oligoanúrica porque puede producir edema agudo de pulmón. La acetazolamida se utiliza también en la alcalosis metabólica por diuréticos, como alcalosis metabólica severa por diuréticos, en los pacientes de terapia intensiva que están con goteo de LASIK. En esos pacientes, la acetazolamida produce como el efecto adverso de la acetazolamida de la acidosis metabólica y expolia bicarbonato por la orina, tiene la capacidad de eliminar bicarbonato. Entonces, para la alcalosis metabólica por diuréticos se utiliza la acetazolamida en terapia intensiva. Luego tenemos los de alto techo, como son la furosemida y la torasemida. Los de alto techo significa que al aumentar la dosis del diurético tiene mayor poder diurético. Eso significa de alto techo. La furosemida y la turasemida. La torasemida tiene unas ciertas ventajas sobre la furosemida, pero no hay en la Argentina. No sé por qué no se comercializa en la Argentina si no está autorizado por la Asociación de Medicamentos, digamos, de la Argentina, pero tiene muchas ventajas que después le vamos a hablar con respecto a la furosemida. Las tiacidas son diuréticos de bajo techo, o sea que por más que aumentemos la dosis no vamos a lograr mayor efecto diurético. Y dentro de las tiacidas tenemos la hidroclorotiazida y la clortalidona, que actúan en el túbulo contorneado distal. Y por último tenemos los diuréticos menos potentes, como son los ahorradores de potasio, como la miloría, el triantirene, la espironolactona y las plenorenol, que actúan ya en el túbulo conector, o sea, en la parte final de la nefrona, y también en el túbulo colector. Nosotros cuando queremos hablar de los diuréticos, tenemos que saber que aumentan la excreción entonces de sodio y agua, inhibiendo la reabsorción de sodio en los distintos sectores de la nefrona. Y tienen distinto poder diurético. ¿Qué significa esto? Que, perdón, perdón.
Perdón, acá seguimos. Entonces, ¿dónde actúan los diuréticos? Los diuréticos actúan, por ejemplo, en el túbulo proximal se resuelve el 65% del sodio filtrado, por lo cual la acetazolamida, que es lo que actúa y el manitol, que son los que actuarían en el túbulo proximal, son inhibidores y los inhibidores de la anhidrasa carbónica, serían los que tendrían mayor poder diurético, porque justamente, sobre todo natriurético, porque justamente donde más se reabsorbe el sodio, entonces uno tendría que pensar que en los lugares donde más se reabsorbe sodio en la nefrona, si uno inhibe ese lugar, es la que más va a producir efecto diurético. Sin embargo, las primeras 48 horas sí son potentes diuréticos, pero luego a las 48 horas ese sodio que se disminuye la absorción a nivel del túbulo proximal, se termina reabsorbiendo en las nefronas distales, o sea, en el asa de Henle y también en el túbulo contorneado distal. De tal manera que a las 48 horas pierden el efecto natriurético y diurético y se transforman en diuréticos débiles. Luego tenemos lo que actúa en el asa de Henle, que es la furosemida, la terasemida. Este sí es un potente diurético, mantiene el efecto diurético y inhibe el cotransportador de sodio, cloro, potasio del asa de Henle, permitiendo la excreción de sodio, cloro, potasio, perdiendo por la orina sodio, potasio, cloro, magnesio y eliminando todo esto por la orina. Luego tenemos en el túbulo distal los diuréticos tiacídicos, que tienen un menos poder diurético, ya que ahí se absorbe solamente el 5% del filtrado del sodio, pero también se vuelven potentes cuando se combina con la furosemida. Luego seguimos en los túbulos conector, donde te siguen actuando las tiacidas, los ahorradores de potasio, y finalmente en el colector tenemos digamos, la vasopresina, los baptanes que bloquean las acuaporinas, que son unas proteínas que se hallan acá en el túbulo colector. Esto a grandes rasgos, disculpen, pero quedó así, tenía otra diapositiva. Acá para que ustedes vean cuánto se reabsorbe de sodio en cada porción del riñón. A nivel del túbulo proximal se reabsorbe el 40% del sodio filtrado, a nivel del túbulo proximal. Ahí actuarían la anhidrasa carbónica, los inhibidores de la acetazolamida, como dijimos hoy, pero a las 48 horas dijimos que se reabsorbe todo lo que no reabsorbe en el proximal, se reabsorbe en el asa de Henle, por lo cual se transforma en diuréticos débiles. A nivel del asa de Henle tenemos que se reabsorbe el 25 a 30% del sodio filtrado y ahí se inhibe el cotransportador de sodio cloro potasio, que es la furosemida. A nivel distal se reabsorbe el 5 a 10% y ahí se inhibe con las tiacidas el cotransportador clorosodio, y a nivel del colector se reabsorbe solamente el 3 a 5% del sodio filtrado, y ahí actúan la espironolactona, la espironolactona, la amiloride y el trantirene. Acá están donde actúan cada uno, como estamos hablando, a nivel proximal, la acetozolamida, metolazona, a nivel del asa de Henle, gruesa de Henle, la furosemida, bumetamida y azotaclínico, que es muy ototóxico y que no se usa prácticamente. Después en el túbulo distal, como dijimos, las tiacidas, la metolazona, y en el colector actúan la amilorida, que son inhibidores de canales de sodio, canales iónicos, y la espironolactona, que bloquean la aldosterona. Acá lo que tienen que ver, perdón, se me corre la pantalla, un segundo. Esto es otra cosa que quería que sepan. Cuando nosotros damos diurético, tenemos que saber que la furosemida y las tiacidas entran a la luz tubular para poder actuar en los distintos segmentos por secreción tubular. Entonces, si nosotros le estamos dando ácidos o bases, por ejemplo, le estamos dando penicilina, cefalosporina, sulfa, como trimetroprima sulfa, tenemos que saber que pueden competir con el transportador de la furosemida o de la tiacida, de tal manera que llega menor cantidad de tiacida o de furosemida a la luz tubular. Acá se ve el cotransportador, el OAT1, el OAT3, donde ven que habitualmente a través de este cotransportador se secreta a la vía de la luz la tiacida y la furosemida. Si a su vez el paciente está urémico, tiene mucha urea en la sangre dando vuelta, está con probenecid o está con otras sustancias como dijimos hoy, las sulfas, compite con este transportador de tal manera que disminuye la secreción tubular y disminuye la acción del diurético. El poder diurético depende de la dosis del diurético. Dijimos hoy que a mayor dosis de diurético, en el caso de los de alto techo, como la furosemida, vamos a tener mayor efecto natriurético y diurético, pero en el caso de las tiacidas son de bajo techo y por más que aumentemos la dosis del diurético no vamos a tener mayor efecto. También el poder diurético va a depender de dónde se absorbe más sodio, que eso ya lo explicamos previamente. Dijimos que los proximales serían lo más potente, pero como se reacomoda la nefrona y absorbe todo el sodio y el agua en los segmentos distales, termina siendo diuréticos débiles.
Esto lo que dijimos ya lo hablamos. Y diuréticos de alto techo, de bajo techo, acá lo donde demuestra que aumentando la dosis de la tiazida no logramos mayor efecto diurético, y aumentando la dosis de la furosemida sí logramos mayor efecto diurético. Esta otra cosa importante, el flujo y filtrado renal. Fíjense que las de alto techo, la furosemida, aumentan un poco el flujo sanguíneo renal, pero no tocan el filtrado glomerular. O sea, el paciente sigue manteniendo un buen filtrado glomerular. Las tiacidas, y las tiacidas sobre todo, como la hidroclorotiazida, disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye el filtrado glomerular. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de las tiacidas, sobre todo cuando el filtrado glomerular es menor de 40 mililitros por minuto, en el cual producen vasoconstricción y puede empeorar el filtrado glomerular. La indapamida es un diurético excelente como antihipertensivo y no toca el filtrado glomerular y no toca el flujo sanguíneo renal, o sea que se puede dar a cualquier filtrado glomerular. Esa es la ventaja de la indapamida, que es una tiazida que está modificada, actúa sobre el mismo sitio de acción del resto de la otra tiazida, pero puede utilizarse aunque tenga menos del 30% de filtrado glomerular. Es un excelente antihipertensivo, sobre todo con las hipertensiones que son esenciales y las que son volumen dependientes. Esta es la diapositiva que me voy a detener un ratito porque me pareció muy interesante. Fíjense cómo normalmente un paciente orina 1 mililitro minuto, expolia 50 miliequivalentes litros de sodio, 15 miliequivalentes litros de potasio, 60 miliequivalentes de litros de cloro y bicarbonato, 1 miliequivalente litro de bicarbonato. Ahora, ¿qué pasa con las tiacidas? Las tiacidas eliminan, es un diurético, mayor cantidad de agua, triplican la excreción de un paciente que no toma diurético, expolia mucho sodio, por lo cual produce más hiponatremia incluso que la furosemida, expolia mucho potasio, por lo cual produce más hipocalemia que la furosemida, y expolia cloro, por lo cual produce alcalosis metabólica, ¿no es cierto? Y expolia bicarbonato. La furosemida es un potente diurético, expolia mucha agua, mucho más que la tiazida, tiene mayor capacidad de eliminar agua, porque después vamos a explicar los mecanismos. Uno de ellos es el lavado medular, porque al inhibir el contraportador de sodio, cloro, potasio, el asa de Henle se desaliniza la médula se vuelve hipotónica. Entonces, cuando se libera el ADH, se abren los canales de acuaporina, no encuentra el gradiente para resolver agua. Entonces, esos pacientes es un potente, digamos, tiene mayor capacidad de eliminar agua que sodio. Elimina menos sodio que la tiazida, fíjense, 140. Elimina menos potasio que la tiazida, fíjense, 10 miliequivalente litro. Y más o menos la misma cantidad de cloro. El triantirene tiene más o menos la potencia acuarética de la tiazida, elimina menos sodio, elimina menos potasio, porque en realidad la milorida y la triantirene son retenedores de potasio, por lo cual tiene mayor tendencia a ser hipercalemia. A medida que aumentamos, ¿no es cierto?, tenemos enfermedad renal crónica, cada vez necesitamos dosis más alta de diurético, tanto en el síndrome nefrótico, en el cual, digamos, necesitamos utilizar dosis más elevadas de diurético. Por ejemplo, el problema en el síndrome nefrótico es la hipoalbuminemia. Al haber hipoalbuminemia, como en la cirrosis, hay menor transporte de furosemida hacia los túbulos. Entonces llega menor cantidad de furosemida a los túbulos, se secreta menor cantidad dentro de los mismos. Cuando va la furosemida unida a la albúmina dentro del túbulo, no la suelta la furosemida, por lo cual no ejerce su acción inhibiendo el cotransportador de sodio, cloro, potasio. No nos olvidemos del síndrome nefrótico y proteinuria, albuminuria, entonces pasa la albúmina unida a la furosemida y no la larga para que actúe en su sitio de acción. A medida que empeora el filtrado glomerular, necesitamos más dosis más elevadas de furosemida. Esto es lo que le venía diciendo hoy, que la furosemida, ¿no es cierto?, inhibe el cotransportador, entonces pierde sodio. Ese sodio va a la distal, o sea, va al túbulo contorneado distal, pero a las 2 semanas se logra un equilibrio, de tal manera que a las 2 semanas, como ya todo el sodio que no se resuelve en el asa de Henle se termina resolviendo en el túbulo proximal, por lo cual en ese momento hay que aumentar la dosis del diurético o agregar un segundo diurético, porque ahí se pierde el efecto, se reacomodan los túbulos de tal manera que hay que aumentar la dosis o agregar un segundo. Por ello que a las 2 semanas de comenzar un diurético uno debe pedir un dosaje de función renal, uricemia, ionograma para ver dónde estamos parados, y el paciente tiene que irse tomando la presión arterial y pesarlo para ver si realmente estamos logrando el balance negativo que queremos. Las tiacidas y las tiazida-like tienen que saber que pierden más sodio que agua, como dijimos hoy. Como pierden más sodio que agua, nacen hiponatremia.
La furosemida pierde más agua que sodio, por lo cual hace más frecuentemente hipernatremia. Entonces, ¿por qué la furosemida habitualmente, digamos, este es un mecanismo del feedback? Este feedback glomerulotubular está inhibido por la furosemida. Normalmente, le voy a paso a explicar, el sodio es filtrado en el glomérulo, pasa por el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y llega a la mácula densa. Cuando hay mucho sodio, porque está vasodilatado el paciente, está abierta la arteriola aferente, está vasodilatada, llega mucho sodio a la mácula densa, entonces la mácula densa lo sensa y produce una vasoconstricción de la arteriola aferente para que llegue menos sodio e interpreta que está el paciente sobrecargado, ¿no? Entonces, produce una vasoconstricción de la arteriola aferente. La furosemida inhibe esa vasoconstricción, o sea, el paciente sigue expoliando sodio y agua porque no impide la vasoconstricción de esta arteriola. Esta es la diapositiva que un poco me voy a detener para que vean las complicaciones y los efectos adversos. Fíjense la anhidrasa carbónica que actúa en el túbulo proximal, la acetazolamida que dijimos hoy, pierden potasio, o sea, hacen hipocalemia, pierden bicarbonato por la orina, lo que dijimos hoy, que se utiliza en la calosis metabólica por diurético, y hacen como efecto adverso acidosis hiperclorémica hipocalémica. El otro extremo son los ahorradores de potasio, que también producen acidosis, pero producen acidosis hipercalémica, no hipocalémica, porque retienen potasio. En los dos extremos que están viendo acá, arriba y abajo, hacen acidosis, pero uno es con hipocalemia, porque pierde potasio, en el caso de los proximales, y uno es con hipercalemia, porque retienen potasio, como en el caso de los ahorradores de potasio. En el medio tenemos la furosemida, los diuréticos de asa y las tiacidas. El diurético de asa es un potente diurético, como ven tres cruces, se ven ahí tres cruces, inhibe este cotransportador que no me canso de repetir, que está disminuido en los ancianos, hace perder potasio, porque no reabsorbe potasio, aumenta la secreción de protones, porque produce alcalosis metabólica y estimula la aldosterona a nivel distal, y eso aumenta la secreción de potasio y la secreción de protones, y produce alcalosis metabólica. La tiacida lo mismo, disminuye la absorción de sodio en el túbulo contorneado distal, hace perder también potasio, por lo cual produce hipocalemia, hace también alcalosis porque pierde también protones. Pero ¿cuál es la diferencia entre la furosemida y la tiacida? La furosemida expolia calcio, hace que el paciente pierda calcio, descalcifica a los pacientes a largo plazo, mientras que la tiacida aumenta la reabsorción de calcio, de hecho se usa para la osteoporosis, se usa en la litiasis por hipercalciuria. Esa es una diferencia entre la furosemida y la tiacida. Acá están los distintos sectores para que se ubiquen más o menos. Este es el glomérulo, luego tienen acá, están observando el túbulo contorneado proximal, donde actúan la acetazolamida y el manitol. Luego van acá al asa gruesa de Henle, donde actúa la furosemida, inhibe el cotransportador 2-sodio-cloropotasio. Al inhibirse la reabsorción de sodio, no se saliniza esta médula que estábamos hablando hoy. Normalmente el sodio tiene que reabsorberse por este contraportador, hacer una médula hipertónica para que cuando se contraiga de volumen, se libere el ADH, se generen canales de acá de acuaporina en el túbulo colector, que son canales proteicos, y por gradiente de concentración desde la luz del colector hacia la médula hipertónica se reabsorba agua. Bueno, ese gradiente se pierde con el uso de la furosemida. Entonces, por más que se abren los canales de acuaporina, no encuentran el gradiente para reabsorber agua y pierde agua el paciente. O sea, produce acuaresis. Este es el cotransportador del asa de Henle, 2-sodio-cloropotasio, que es inhibido por la furosemida, se pierde sodio, se pierde potasio, se pierde cloro, y también se pierde magnesio y calcio porque no se reabsorbe por vía paracelular. Los tiacídicos actúan en el cotransportador cloro-sodio, también se inhibe este cotransportador y se pierde cloro y sodio, acidosis. Finalmente, acá tenemos el triantirene, que son canales, y el amiloride son canales iónicos que reabsorben sodio y eliminan potasio. Bueno, esto está inhibido por la amiloride y el triantireno, o sea que pierde sodio y retiene potasio. Son los ahorradores de potasio. Finalmente, la aldosterona y la esplenorrenona, la esplenolactona y la esplenona inhiben a la aldosterona. Entonces, al estar inhibida la aldosterona, se pierde sodio y se retiene potasio, producen hipercalemia.
Finalmente, dentro de los bactanes en el túbulo colector, tenemos la ADH que viene y se une a su receptor. Al unirse la ADH al receptor, desencadena una serie de mecanismos que sintetizan acuaporinas. Las acuaporinas se unen a la luz del túbulo y forman unos canales para reabsorber agua. El bactán lo que hace es bloquea el receptor del ADH para que no se formen estos canales, para que no se reabsorba agua. Entonces, la disminución del efecto diurético habitualmente, que dijimos que ocurre a las 2 semanas, que habitualmente hay que agregar un segundo diurético o hay que aumentar la dosis del que está recibiendo, se ha demostrado en ratas por microperfusión que en realidad al dar furosemida en forma crónica aumenta el número de cotransportadores en el túbulo distal y incluso se hipertrofia el túbulo distal, adquiriendo una capacidad de reabsorber sodio mayor incluso que el asa de Henle, de tal manera que se pierde el efecto del diurético. Cuando se atenúa el efecto del diurético con el uso crónico de furosemida, hay que agregar un segundo diurético, como dijimos hoy, para aumentar la excreción de sodio. Esto es lo que ocurre habitualmente en unidad coronaria. Cuando nosotros vamos a unidad coronaria, vemos que hay un problema que, digamos, los cardiólogos habitualmente lo que hacen es potengoteo diurético en el edema agudo de pulmón. No, vamos a ver habitualmente que pica la urea, no tanto la creatina, sí más la urea. ¿Y por qué? Porque los pacientes no pueden tener una gota de agua. En unidad coronaria a las 48 72 horas tiene que estar con el LEC normal o disminuido, no pueden estar con una gota de agua. Entonces, ¿qué pasa? Se pasan en el balance negativo, al pasarse en el balance negativo no le dan tiempo al intersticial a reintroducir agua dentro del intravascular y hacen un balance negativo muy brusco. Esto es sensado por el riñón, se dispara todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y sensa isquemia renal. Y la isquemia renal se manifiesta por aumento de la urea más que de la creatinina. La idea sería tratar de hacer un balance negativo más lento, con más cuidado, para darle tiempo a que el líquido que está en el intersticial, o sea, por fuera del vaso sanguíneo, se pueda reintroducir dentro del intravascular y no se genere esta disminución de perfusión de órganos. Fíjense acá lo que se puede ver es los efectos contrabalanceadores, los efectos opuestos a lo que queremos lograr con los diuréticos. Si nosotros hacemos un balance excesivo en forma muy brusca con los diuréticos, lo que logramos es un efecto opuesto contrarregulador que dispara todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aumento de la aldosterona te reabsorbe sodio en el proximal, de angiotensina, perdón, absorbe sodio en el proximal, el aumento de aldosterona reabsorbe sodio en el túbulo colector. Aumenta los niveles de noradrenalina que produce vasoconstricción renal y cae el filtrado glomerular. O sea, todos los efectos opuestos a lo que queríamos lograr con el diurético. Por eso que el balance negativo tiene que ser lo más suave posible. Ahora no me corre la imagen, no puedo creer. Un segundo, Ahí está. Acá lo que ven es que el exceso de balance negativo dispara todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta el ADH, o sea, todo lo opuesto a lo que queremos lograr con los diuréticos. Estamos reabsorbiendo sodio en el túbulo proximal, estamos inhibiendo la aldosterona, aumenta la resorción de sodio en el túbulo colector, agua reabsorbemos en el colector, porque saben aumenta el ADH. Entonces, esto es lo que hay que tratar de lograr, que sea en forma más lenta y progresiva. Esta diapositiva es interesante porque lo que ven en verde, la raya que ven en verde, es lo que tenemos que lograr, que el balance negativo sea lento y progresivo. Si nosotros damos un balance negativo muy brusco, ¿qué pasa? Nos pasamos en el tratamiento, hipoperfundimos los órganos, aumenta la urea. Si le damos un tratamiento menos del que necesitamos darle, ¿qué pasa? El paciente persiste con fallo de bomba, persiste sobrecargado con edema de órganos. ¿Cuál es la causa más frecuente de resistencia a los diuréticos? Una, que el abuelo o la persona que está tomando no tome la medicación, se confunda. Los abuelos tienen un pastillero con 1000 medicaciones y muchas veces se equivocan y no toman el diurético. No comen sin sal, no respetan la dieta hiposódica. El otro problema es que están sobrecargados, o sea, tienen edema de mucosa intestinal, porque el paciente cuando está tomando mucho líquido, llega un momento que se produce edema en la mucosa intestinal y ese edema impide la reabsorción de la furosemida, que de sí ya tiene una mala biodisponibilidad, que es muy variable entre un 10 y un 80%. Entonces, en ese momento no queda otra que o darle turasemida, que no es de Argentina, o ponerle diurético endovenoso, porque no pueden absorber porque tiene edematizado el intestino.
El otro problema que tiene, ¿por qué no responde a los diuréticos? Porque los segmentos distales se han acostumbrado, como venimos diciendo y repitiendo varias veces, al uso crónico de diuréticos y reabsorben todo el sodio y el agua en los segmentos distales. El otro problema es que esté tomando AINES. Los AINES producen disminución de prostaglandina, vasoconstricción, disminución de la perfusión del riñón. El otro tema es que tenga bajo gasto cardíaco. Al tener bajo gasto cardíaco tenemos una hipoperfusión del riñón, llega menos diurético a donde tiene que llegar, entonces tenemos resistencia a la acción de los diuréticos. Acá donde dice reabsorción compensatoria abajo, en los intervalos libres se refiere a que, por ejemplo, si le vamos a dar furosemida a un paciente, es mejor darle 2 comprimidos, o sea, uno a la mañana y uno a la tarde, o dividir la dosis del diurético y darlo cada 12 horas, y no darle una sola dosis, porque una sola dosis a la mañana lo que vamos a lograr es que a la tarde se esté reabsorbiendo todo el sodio que no se reabsorbió a la mañana. Esto más de lo mismo, donde pueden ver la resistencia al diurético y la activación neuroendocrina. La resistencia puede ocurrir por edema de mucosa, no se absorbe el diurético. Disminución de la secreción tubular, no llega a los túbulos, no llega a la luz tubular, porque está urémico el paciente o porque toma otra medicación que compite con el transportador de la furosemida. Hay menor cantidad de túbulos, en el caso de la enfermedad renal crónica, al haber menor cantidad de túbulos, menor lugar donde secretar la furosemida. Y después todo lo que venimos hablando de que, digamos, distal a la acción del diurético, hay un mecanismo compensador y se reacomoda la nefrona. Acá más de lo mismo, donde ven que el efecto contrarregulado neuroendocrino, ¿qué significa esto? Se dispara el sistema de angiotensina-aldosterona, se produce vasoconstricción a nivel renal, disminuye el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular, aumenta la absorción de sodio, porque hay aumento de ADH, de angiotensina 2, aumenta en el túbulo proximal, aumenta la absorción de sodio acá, porque se pone hiperaldosterónico en el colector, y tenemos el efecto opuesto a lo que queríamos lograr con los diuréticos. Hablando de todo esto, lo que ya está hace unos años en boga también, que en algunos lugares se usa, nosotros usamos, yo veo como me meto en terapia intensiva en unidad coronaria, por lo menos acá en San Justo, lo que vemos es el test de Shaula, que es una forma de saber si el paciente va a responder a los diuréticos o va a terminar o no con diálisis. Es una forma de predecir si los túbulos están intactos o están dañados. Entonces lo que se hace habitualmente, el paciente está con séptico o con insuficiencia cardíaca y está oligoanúrico y se le da una dosis de furosemida. Ese es el test de Shaula, donde, por ejemplo, en un 1 a 1,5 miligramos kilo de furosemida en bolo, y si el paciente orina menos de 200 mililitros en las siguientes 2 o 3 horas, ese paciente va a evolucionar digamos, a KIN 3, o sea, una insuficiencia renal severa, y probablemente pueda llegar a requerir diálisis. Entonces, acá lo que van a ver, por ejemplo, que las rayas grises, el paciente que se le colocó furosemida, se le puso el bolo, orinó más de 300 mililitros en la primera hora, más de 350 mililitros en la segunda hora, y en la tercera hora tiene más de 300 mililitros. Este paciente seguramente no va a progresar a la falla renal severa que requiera diálisis. La que ven en rayas, con rayas, es un paciente que orinó menos de 100 mililitros en las siguientes 2 horas y recién a la tercera hora orinó un poquito más de 100 mililitros. Este paciente tiene alta chance de progresar a KIN 3, o sea, tener requerimiento de diálisis. Este test de Shaula o test de furosemida es fácil de realizar, es un fuerte poder predictivo para definir quiénes van a progresar o no al reemplazo renal. Después tenemos que ver las ventajas de las combinaciones de los diuréticos. Si tenemos una tiazida que sabemos que produce hipocalemia, se le agrega la amiloride. De hecho, de la combinación de hidroclorotiazida-amilorida, aprovechamos las ventajas de uno y del otro, y entonces damos hidroclorotiazida, dosis bajita, se pone hipocalémico, le agregamos amilorida. Hidroclorotiazida, retenemos potasio. Es para evitar la hipocalemia por las tiazidas. Esto ya lo habíamos hablado. La utilidad de los diuréticos, fíjense ahí todo, no me voy a detener en cada uno, pero a grandes rasgos, la IRC, todas las drogas que se pueden usar, furo, tiazida. Está en boga ahora, lo que voy a dar al final de la charla, el uso de los hipoglucemiantes con efecto natriurético, que también se pueden usar y han disminuido la mortalidad y las internaciones por insuficiencia cardíaca en los pacientes. En la ira, la furosemida, en la hipertensión se puede usar tiazida y furosemida cuando hay menos de 30 de filtrado glomerular. En la insuficiencia cardíaca, la tiazida, la furosemida, la espironolactona y las glifosinas. En la cirrosis, la espironolactona, la furo y los baptanes. En el síndrome nefrótico, la furo, la tiazida y la espironolactona. No me voy a tener porque esta, como dijo el doctor Luis Cámara, es bueno tener una segunda charla en la cual explicar en cada patología en particular cómo se usan estos diuréticos.
En diálisis, uno cuando ve a un paciente en diálisis tiene que seguir usando el diurético, por más que el paciente esté en diálisis. ¿Por qué? Porque tiene menor ganancia interdialítica, o sea, mientras que orine más de 500 mililitros por minuto, es importante seguirle dando dosis alta de diurético, 4, 5, 6 LASI por día, porque el paciente va a tener menor ganancia interdialítica, le va a llegar con menor cantidad de sobrecarga hídrica a la diálisis, va a tener menor hipercalemia y va a disminuir la mortalidad cardiovascular. O sea, que esté en diálisis no quiere decir que no tenga que seguir con furosemida. La furosemida también sube en la acidosis, es útil en la acidosis tubular renal tipo 4 con hipoaldosteronismo, porque lo que tenemos es acidosis y lo que hace la furosemida aumenta la secreción de protones, o sea, mejora la acidosis. Y como hay hipercalemia, lo que hace la furosemida estimula la aldosterona. Al estimular la aldosterona aumentamos la secreción de potasio. Por eso es útil en la acidosis renal tubular tipo 4. La furosemida crónicamente dijimos que produce osteoporosis. Recordar también que la furosemida, que nadie le da importancia, produce depresión de vitamina hidrosoluble. Ojo con la pérdida del uso crónico, la insuficiencia cardíaca, el déficit de folato y tiamina, que había que dosarlo, de tal manera de ver si no hay que reponerlo, ya que eso, si tiene déficit de tiamina, había que reponerlo para mejorar la función del ventrículo. Uy, esto está al revés. Esto es lo que la ototoxicidad. Acuérdense que los bolos producen más ototoxicidad que la infusión continua. Ni hablar si agregamos a la furosemida un aminoglucósido, ¿no? Esto en neonato no interesa. Acuérdense que en el periodo de lactancia no le podemos dar furosemida porque puede producir trastorno hidroelectrolítico en el lactante. Puede efectos adversos de la furosemida, lesiones en piel, puede haber dermatitis, vasculitis. ¿Qué pasa en la hipertensión y enfermedad renal crónica? La furosemida se puede dar cuando hay más de 30% de filtrado glomerular. Un paciente que está hipertenso con enfermedad renal crónica tiene más de 30 de filtrado glomerular, puede recibir tiazida. Ahora, si tiene menos de 30, conviene que esté con furosemida. Las tiazidas son útiles en la nefrolitiasis porque aumenta la absorción de calcio, impide la formación de más cálculo en los riñones. Se utiliza en la diabetes insípida, sobre todo en la intoxicación por litio. Y se utiliza también en la osteoporosis porque aumenta la absorción de calcio. Aumenta la actividad de los osteoblástica y disminuye la actividad osteoclástica. Actúa sobre receptores de los osteoblastos. Es útil en la litiasis hipercalciúrica, nosotros en el nefrolo lo usamos, y si sigue la actividad cálcica, o sea, sigue llenándose de cálculo del paciente, se le puede agregar amiloride para potenciar el efecto antilitiásico, digamos. Acá donde le muestro que las tiazidas son útiles en la osteoporosis, aumentan la captación de calcio por el hueso, inhiben a los osteoclastos y aumentan la actividad de los osteoblastos. Las complicaciones, el manitol, edema pulmonar, la acetalosamida, acidosis metabólica y la acidosis metabólica, los radiadores de potasio producen hipercalemia y acidosis metabólica. No me voy a detener en cada uno de ellos. La hipocalemia con los diuréticos, ¿por qué se produce? Sobre todo se produce en los diuréticos de las tiazidas que tienen vida media larga, como la clortalidona, que es un buen antihipertensivo, es mejor que la tiazida, que la hidroclorotiazida, tiene efecto más prolongado, una vida media prolongada, pero también te da más hipocalemia. Y ni hablar si está tomando tiazida y furosemida. Esos pacientes que están con tiazida y furosemida tienen alta chance de hacer hipocalemia y a veces hay que agregarle un ahorrador de potasio, como la amiloride. Ojo con las tiazidas, sabemos que pueden producir problema de erección, pero eso se revierte con sildenafil. Esto ya lo habíamos hablado. Esto me pidió Luis Cámara que comente un poquito. Los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca severa, oligoanúrica, en cuidados críticos, en unidad coronaria, se han hecho trabajos en el cual ven que se reinternan más, se vuelven a internar más después del alta los pacientes que tuvieron infusión continua de diuréticos, mientras que se reinternan menos aquellos que hicieron ultrafiltración. Como ven, la raya roja de arriba es porcentaje de pacientes libres de rehospitalización, o sea, los que hicieron ultrafiltración precoz, expoliamos agua, expoliamos sodio, sin tocar el potasio, con la ultrafiltración lenta, se reinternan menos que los pacientes que recibieron bolos o infusiones continuas. Los que más se reinternan son los que recibieron infusiones continuas. ¿Cuál es la ventaja de la ultrafiltración? Que también lo hablamos con Luis varias veces. El tema es que el paciente está en la guardia, me ha pasado a mí varias veces, que está en edema agudo de pulmón,
el cardiólogo me llama, vamos a verlo, está oligoanúrico, goteo de LASI, lleva 3, 4, 5 horas y no orina nada y está a punto de intubarse. No hay nada mejor que colocarle un catéter de urgencia, un femoral, y ultrafiltrar al paciente. Si bien está discutido porque los catéteres se pueden infectar por las complicaciones de la ultrafiltración, lo poco que yo puedo decirle es que en realidad el paciente, si no se intuba, es mejor. Es preferible hacer una diálisis de urgencia, sacarle agua al paciente y no que termine con el tubo. Porque ya sabemos que una vez que ingresa a asistencia respiratoria mecánica, viene luego la neumonía asociada al respirador y todas las complicaciones posteriores. ¿Por qué es útil la ultrafiltración? Fíjense que elimina más sodio que los diuréticos, que el goteo del ácido. No hace hipocalemia, porque no le hacemos diálisis. Lo que hacemos es ultrafiltración, sacarle agua. No le hacemos diálisis. Entonces no toca el potasio. Si lo hacemos lentamente, si le sacamos el agua de a poco, 100 mililitros hora, 150, 200 mililitros hora, no activan el eje renina-angiotensina-aldosterona. No hay una activación neurohormonal, que con los diuréticos no podemos saberlo, porque el diurético está con goteo del ácido y digamos, no hay forma de manejarlo. La ultrafiltración remueve mediadores inflamatorios, disminuye los días de internación por insuficiencia cardíaca, disminuye las rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminuye el riesgo de deterioro de la función renal. O sea, elimina más sodio y más agua y en forma regulada y controlada con respecto a la furosemida. No sabemos cuánto va a orinar, porque por ahí el paciente no orina, orina poco o no le alcanza lo que orina. Nosotros con la ultrafiltración podemos programarle 100 mililitros hora y le sacamos 100 mililitros hora. Con la furosemida no sabemos cuánto va a orinar. No me voy a detener de cada uno de estos porque prefiero hablar de finalmente, esto todo ya lo hablamos, de que son puntos clave, les quedan las diapositivas, después lo pueden leer tranquilamente. Prefiero irme directamente a estas drogas que se están usando en la diabetes, que son los inhibidores GLP-1, que son la liraglutida, que son la victosa y la sacenda o el semaglutide, que se empezaron a utilizar en realidad para el tratamiento de la diabetes, pero después terminaron viendo que en realidad tenía efecto natriurético, aumentaban la natriuresis, disminuían la hiperfiltración glomerular, reducían la inflamación sistémica, disminuían la angiotensina 2, al disminuir la angiotensina 2 hay menor absorción de sodio, disminuían el estrés oxidativo, o sea, tenían efectos cardiorrenales. Acá donde van a ver a la izquierda el aumento de la natriuresis y el aumento de la diuresis con estas drogas, que en realidad el objetivo inicial era controlar la glucemia. Después aparecieron los inhibidores de SLT2, que son las glifosinas. Fíjense los trabajos que tenemos, la EMPAREC, el Canvas Study y el DECLARE Study, donde vieron en realidad que mejoraban los outcomes. Enfermedad renal crónica, empeoraba más lentamente la función renal, se internaban menos por insuficiencia cardíaca. Lo que pasa es que son drogas caras, muy caras. Todas hay que usarlas generalmente con un clearance mayor de 30 mililitros por minuto. Estas drogas en realidad se empezaron a utilizar para disminuir la glucemia, para controlar bien la hemoglobina glicosilada y en el paciente diabético y vieron que tenía efecto natriurético. El efecto natriurético acá van a ver cómo actúan los inhibidores del SGLT2, la glifosina, inhibe el contraportador glucosa y sodio. Al inhibir eso eliminan glucosa, producen glucosuria porque no pueden reabsorber sodio en el túbulo proximal y no pueden natriuresis porque no pueden subir sodio en el túbulo proximal y producen glucosuria. O sea, por un lado bajamos la glucosa, controlamos mejor la hemoglobina glicosilada y por otro lado le producimos natriuresis al paciente. Acá está la demostración, los inhibidores de la GTL2 producen natriuresis por un lado, mejoran la presión arterial, disminuyen la sobrecarga hídrica, disminuyen la presión intraglomerular. Y todo eso son beneficios de protección cardiovascular. Por otro lado, producen glucosuria, con lo cual logran un mejor control de la glucemia y la pérdida de peso. Por otro lado, se ha visto que disminuye el estrés oxidativo, disminuye la fibrosis, la inflamación local, disminuye el daño glomerular y tubular. Disminuyen la hiperglucemia, la hipertensión. Se usan con filtrados mayores de 30 mililitros por minuto, la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. Y fíjense la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, el Medical Care 2022, donde ya recomienda, independientemente del valor de hemoglobina glicosilada, ya paciente con insuficiencia cardíaca, el uso del SGLT2,
que han mostrado mejoría cardiovascular, menor reinternaciones por insuficiencia cardíaca y menor mortalidad. Y también recomiendan la enfermedad renal crónica entre 30 y 60 de filtrado glomerular, tenga o no proteinuria, comenzar a usar los STLG2. Y fíjense que con menor de 30 de filtrado glomerular no está dentro de las guías el SGTL2. Siempre tiene que ser más de 30 de filtrado glomerular para poder usarse. Esta es una de las últimas diapositivas que me parece interesante. ¿Qué hace? Voy a ir directamente al efecto, a la tercera diapositiva, a la mano derecha, donde van a ver cómo actúa el SG inhibiendo el transportador. Al inhibirse el transportador 2-sodio-cloro-potasio, hay mayor sodio que va a llegar a la mácula densa. Al llegar mayor sodio a la mácula densa, va a producir una vasoconstricción de la arteriola aferente. Al producir la vasoconstricción de la arteriola aferente, va a disminuir la hiperfiltración, que justamente es lo que queremos tratar en los pacientes diabéticos. La hiperfiltración glomerular que nos genera microalbuminuria y luego proteinuria. Fíjense los outcomes cardiovasculares, mejora la hemodinamia y protección cardíaca, disminuye las internaciones por insuficiencia cardíaca, estabiliza el filtrado glomerular, disminuye la microalbuminuria, disminuye la presión arterial, disminuye la presión, digamos, dentro del glomérulo, la inflamación. Y ya las guías europeas en el 2021 ya colocan a la dapagliflozina, a la empagliflozina como drogas para el tratamiento para disminuir la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Añadir espironolactona, el STL2, la glifosina, disminuye la mortalidad en 45%, adicional al conseguido con los IECA-IRA6 y los beta bloqueantes. Acá están los filtrados con los cuales se puede usar. Y para ir terminando, disculpe que se me corrieron las diapositivas porque no hice adecuadamente esto, está en otro formato. Los diuréticos son una opción terapéutica válida en la enfermedad renal crónica, siempre y cuando se considere cuál de ellos se va a utilizar y en qué estadio. Sabemos que menor de 40% de filtrado glomerular no podemos usar en lo posible, hay que tratar de no usar las tiazidas, salvo que queramos hacer un bloqueo tritubular y que usamos junto con la furosemida. Son útiles los diuréticos en distintas patologías con edema, como la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis, que tenemos que monitorear los electrolitos a la semana, a las 2 semanas de haber comenzado los diuréticos, porque es cuando empiezan los problemas, que tenemos que aprovechar las combinaciones, los efectos adversos de uno y otro para lograr los beneficios. Por ejemplo, si sabemos que la tiazida y la furosemida produce hipocalemia, le agregamos la amiloride para retener potasio. Si hay resistencia al efecto diurético, tenemos que buscar las causas de la resistencia, o no toma la medicación, o tiene edema de mucosa, o no está respetando la dieta hiposódica, o no está tomando los diuréticos adecuadamente, o está en gasto cardíaco. Agregar a los IECA y sartán es útil porque inhiben todo ese sistema contrarregulador que nos termina perjudicando, que es el que va en contra de lo que quiere hacer el diurético. Y conclusión, evaluar el mejor diurético, el tipo de diurético, la dosis del diurético, la necesidad de combinar los diuréticos para cada caso en particular, teniendo en cuenta sus efectos adversos y las indicaciones clínicas de cada uno de ellos. Por último, tenemos que saber, perdónenme que se corrió, después le voy a dar otra diapositiva al doctor Cámara, a saber que los inhibidores de la GTL2, las glifosinas, son potentes cardioprotectores y renoprotectores y disminuyen la progresión de la enfermedad renal crónica y de las internaciones por insuficiencia cardíaca. Muchas gracias.